Continuando con la programación modular, vamos a llevar funciones. Las funciones son subprogramas, se caracterizan por devolver un valor al programa principal, es decir, que retorna un valor al programa principal y se lo llama con el nombre, ¿no? Entonces vamos a ver que una función tiene un nombre y tiene parámetros que son los valores que estamos enviando a la función, y dentro de la función, que es un subprograma, puede tener procedimientos, y estos terminan con la palabra return. El ejemplo es de un ejercicio muy sencillo, que es la suma de dos números enteros. Crear la función suma. El subalgoritmo es colocar el nombre de la función. Yo le estoy colocando suma, que es A, B, son los dos valores, son parámetros de entrada dentro del subalgoritmo. ¿Qué debemos hacer? En la variable S debemos almacenar la suma de A más B. ¿Y dónde está el resultado? Retornamos el resultado, que es la variable S. Fíjense que aquí no tenemos entrada, proceso, salida. Sí tenemos proceso, pero la entrada serían los dos parámetros que estamos enviando desde el programa principal, y la salida es el valor donde está el resultado, ¿no? Devuelve un solo valor, no devuelve varios valores. Por ejemplo, aquí no puede devolver X, Y, así varios, solo un solo valor. Esa es la característica de la función. Una función retorna un solo valor. Las funciones dentro de los lenguajes de programación también, como les vuelvo a decir, existen, son funciones internas de los lenguajes de programación, como la función matemática, la función para sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, pero también hay funciones externas que ustedes como programadores crean, ¿no? Estos son funciones externas. Entonces, ustedes le bautizan con un nombre y colocan los parámetros de entrada, el procedimiento y la palabra retornar, return. En función siempre se coloca la palabra return. Su diagrama de flujo es parecido a lo que hemos llevado, pero ya no colocamos inicio, simplemente ponemos el nombre de la función, suma A, B, S del procedimiento A más B, y retornamos el resultado. ¿Cómo va a ser el programa principal? Entonces vamos en el programa principal, que es el main, en la teoría donde les daba, es donde nosotros vamos a invocar a la función, ¿no? ¿Y qué se llamaba la función? Se llamaba suma. Entonces dentro del programa principal lo vamos a invocar a suma. Entonces vamos a empezar inicio, vamos a declarar X, Y y sum como variables enteras. Declaramos todas las variables y leemos los dos parámetros, que serían X y Y. No es lo mismo que A y B, ¿no? Y luego, ¿por qué? Porque este es programa principal que vamos a llamar, vamos a leer dos valores y vamos a llamarlos con el nombre y los parámetros X y estos se van a vaciar en A y B. Vamos a mostrar la suma, ¿no? Y fin, dice, ¿no? Ahora, ¿cómo es el diagrama de flujo? Nosotros hacemos inicio, la declaración, leemos. Y este es el nuevo diagrama para funciones o procedimientos, ¿no? Función suma, en la variable sum, donde va a estar el resultado, le vamos a llamar a la función suma, que hemos creado en la parte de arriba, que es el subalgoritmo o subprograma. Pero ¿con qué parámetros le estamos mandando? Con X, Y. Y cuando va a ir al programa, su programa va a recibirlo, X, en vez de X, Y, va a ser A, B, y va a calcular y va a retornar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se colocan otras variables? Porque podemos utilizarlo, reutilizar este código en otros programas, ¿no?
Y luego dice mostrar suma y fin, ¿no? Entrada, tiene proceso, y aquí la diferencia es que ya construimos un subprograma y lo llamamos, es una función externa creada por el programador que ustedes son, ¿no? Ahora vamos a ver el código C#, cómo está funcionando. Entonces, dentro del public static colocamos la función, ¿no? Creamos. Entonces, después del class program, abrimos en la parte superior public static, o puede ser private static también. Cuando es público puede usarlo en otros códigos también de otros proyectos, ¿no? Entonces, public static, dice en todo el int. ¿Por qué pongo int? Porque el resultado es una variable entera, entonces como retorna un valor, retorna un entero. Entonces introducimos dos variables enteras, que son los parámetros de entrada. Declaramos S, donde va a estar el resultado, y estoy colocando un título, suma de dos números con función, pero este título lo voy a colocar en el programa principal, ¿ya? Entonces, ¿dónde? Aquí vamos a ponerlo. Control B, ya. Ahora aquí, dentro del subprograma, declaramos la variable S, sumamos, hacemos el proceso, y la salida, que es el return S, ¿no? Entonces, este public static se abre y se cierra la llavecita. Ese es el subprograma, el código. Entonces, ustedes codificaban después del main. Entonces, static void main, dice, ¿no? String R es el programa principal. Declaramos las variables x, y y sum. Entonces, aquí pongo suma de dos números con función. Dice, ¿no? Entrada, leemos los dos valores, sumamos, pero aquí fíjense que estoy invocando a la función suma con los parámetros x y y. Y luego mostramos el resultado, ¿no? Entonces, voy a iniciar ejecutando. Entonces dice aquí el título sacaba suma de dos números con función. Metemos el número 45, el número 67, el programa muestra la suma. Y entonces ya está con funciones. La tarea que deben realizar es la práctica, y me la mandan para la siguiente semana. Gracias.